Cuando tenía 24 años, mi novio me llevó a una playa nudista. No fue algo planeado, ni hablado. Yo no tenía idea de a dónde íbamos hasta que ya estábamos en el auto con una pareja amiga camino al mar, y aunque en ese momento no lo dije en voz alta, supe que iba a ser un día complicado para mí. No sé si fue un error, no sé si lo volvería a hacer, pero sí sé que ese día cambió algo en mí, aunque nadie más lo sepa. Me desperté con esa sensación extraña que a veces tengo, como si algo fuera a salirse del guión. No necesariamente algo malo, solo distinto. Miré el celular, 8:42 de la mañana, sábado. Sebastián me había dicho que no hiciera planes, que él se encargaba del día. ¿Va a ser una sorpresa?, me había dicho anoche, sonriendo como cuando prepara algo que sabe que me va a descolocar un poco. Yo no soy fan de las sorpresas. Me gusta saber qué va a pasar, cómo, cuándo y con quién. Pero con Sebastián aprendí a ceder un poco. Él es así. Impulsivo, alegre, siempre buscando nuevas experiencias. A veces siento que me arrastra a su mundo. Y otras veces solo lo dejo hacer porque lo amo. A las 10:30 pasó a buscarme. Estaba con el auto lleno de sol y música a todo volumen. En el asiento trasero venían Marina y Diego, una pareja amiga que, sinceramente, siempre me resultó un poco intensa. Marina me saludó como si no me hubiera visto en años. Lu, dale, hoy va a estar increíble. Me subí adelante, al lado de Sebas. Él me dio un beso rápido y arrancamos. No tenía idea de a dónde íbamos. Pero no quise preguntar mucho, al menos no al principio. Imaginé que sería algún lugar cerca del mar, tranquilo. Pensé en arena, en mate, en leer un rato bajo el sol, algo simple. Durante la primera hora todo fluyó. Hablamos de series de la última vez que salimos todos juntos, de una fiesta donde, según Marina, la gente estaba vestida como si fueran a una pasarela de Ego. Yo me reí, aunque no sabía bien si estaba de acuerdo o no. En una estación de servicio, mientras cargábamos combustible y comprábamos bebidas, Marina lanzó la idea. Che, ¿y si vamos a Playa Escondida? ¿Cuál es esa?, preguntó Diego. Una que está pasando Mar Azul. No mucha gente la conoce. Es hermosa, tranquila, sin turistas, sin gritos, sin reglas. Yo levanté la cabeza del agua saborizada que estaba eligiendo. No. ¿Sin reglas cómo? Es nudista, dijo Marina, como si dijera que había sombra. Mi cuerpo se tensó de inmediato, pero intenté disimular. Busqué a Sebastián con la mirada, esperando que dijera que era broma, o que mejor no, que buscáramos otra. Pero tranqui, agregó Marina enseguida. Nadie te obliga a nada. Si querés estar en bikini, estás en bikini. Pero la onda es de libertad total. Es más por la experiencia, nada más, dijo Sebastián. Además, si no te sentís cómoda, no pasa nada. No dije nada. Sentí una especie de nudo en el pecho, pero no quería parecer cerrada o peor, puritana. Aunque lo fuera un poco, en mi casa todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era reservado, discreto. No se hablaba de eso, ni siquiera entre mujeres. Mi mamá se tapaba hasta para ir a la cocina y yo crecí pensando que el cuerpo era algo privado, que mostrarse era casi una forma de perderse. Ahora iba camino a una playa nudista con 3 personas que probablemente lo iban a tomar como la cosa más natural del mundo. El resto del viaje lo hice en silencio. Miraba por la ventana como si estuviera disfrutando del paisaje, pero en realidad solo estaba intentando convencerme de que no era para tanto. Nadie me va a obligar a sacarme nada, repetía mentalmente. Puedo quedarme en la toalla, puedo no meterme al mar, puedo estar vestida todo el día si quiero. Pero no era tan simple, no era solo el lugar, era el hecho de que todos los demás lo vieran como algo normal y yo no. Era la presión de no quedar como la distinta, la que arruina todo, la que tiene algo que esconder. Cuando llegamos eran casi las 2. El lugar era realmente hermoso, silencioso, con arena suave y médanos que parecían protegerlo del mundo. No había paradores, ni parlantes, ni vendedores, solo un puñado de personas. Y sí, algunas completamente desnudas. Tragué saliva. Bueno, acá estamos, dijo Marina bajando con entusiasmo. A liberarse. Sebastián me miró y me apretó suavemente la mano. Tranqui, me dijo. Vos hacé lo que quieras. Nadie te va a juzgar.
pero yo ya me sentía juzgada, aunque nadie hubiera dicho nada todavía. Cuando bajé del auto, el viento me golpeó la cara con una brisa tibia y salada. El sonido del mar era constante, como una presencia que no se podía ignorar. Caminamos unos metros por la arena hasta encontrar un hueco entre los médanos donde ya había otras sombrillas dispersas. Gente leyendo, tomando sol, algunas personas caminando desnudas por la orilla como si nada. Y ese era justamente el problema para mí, que todo el mundo actuaba como si nada. Mientras Sebastián y Diego abrían las sombrillas y Marina se sacaba los shorts sin ninguna vergüenza, yo me quedé parada, quieta, como si estuviera esperando una señal para moverme. Tenía puesto un short de jean y una remera blanca ancha. Abajo, el bikini. Lo había traído sin pensar, por costumbre, pero ahora me parecía que hasta el bikini era demasiado. ¿Te sentás?, me dijo Sebastián, estirando una toalla en la arena. Asentí con una sonrisa forzada y me senté. Me sentía rígida, tensa, como si mi cuerpo estuviera de más en ese lugar. Marina se acostó al sol como si estuviera en el patio de su casa. Tenía solo la parte de abajo del bikini y nada más. Nada. Ni una mueca de incomodidad. Yo la miraba de reojo y no podía dejar de preguntarme, ¿cómo puede estar tan tranquila? ¿Cómo puede estar tan en paz con todo eso? Lu, ¿querés algo para tomar?, preguntó Diego, ofreciéndome una lata de cerveza. Gracias, respondí aceptándola aunque no tenía sed. La abrí solo para hacer algo con las manos. Estuvimos un rato hablando de cosas livianas, nada profundo. Sebastián me tocaba la pierna de vez en cuando, como queriendo transmitirme tranquilidad. Pero cada vez que lo hacía yo me ponía más rígida, no porque me molestara él, sino porque sentía que ese pequeño gesto era una forma silenciosa de decir, relájate. Yo no quería relajarme, no podía, y me sentía culpable por eso. ¿Te querés meter al agua más tarde?, me preguntó en voz baja. No sé, dije, capaz no más tarde. Él asintió sin presionarme, pero lo vi mirar a Marina y Diego, que ya caminaban hacia la orilla, riéndose como si fueran personajes de una comedia adolescente. Ella había dejado la parte de abajo en la toalla. Diego iba igual, desnudos, como si fuera una decisión menor, como si no significara nada. Yo desvié la mirada y sentí que la cara se me calentaba de la vergüenza ajena o propia. No sabía bien. Pasó una hora. El sol me quemaba los hombros y todavía no me había quitado ni el short. Me sentía una impostora. En un lugar hecho para la libertad, yo era una estatua de prejuicio. Voy a buscar agua, dije, solo para moverme un poco. Caminé hasta el borde del médano, donde había una heladerita portátil. Me agaché y me serví agua. Desde ahí podía ver mejor el panorama. Algunos cuerpos caminaban como si no pesaran, como si no les importara que alguien los viera. Cuerpos de todo tipo, reales, imperfectos. No era como me lo había imaginado. No era sexual, no era provocativo, era natural. Y justo eso era lo que más me desconcertaba. Me quedé ahí, en cuclillas, mirando sin mirar, sintiéndome una extraña. Sebastián se me acercó. ¿Estás bien? Sí, mentí. ¿Querés que vayamos a otro lado? Esa pregunta me dolió más de lo que debería. No porque quisiera quedarme, sino porque en el fondo sabía que si decía que sí, iba a ser la que arruinó el día. No, tranqui, estoy bien, en serio. ¿Segura? Lo miré. Tenía la cara ligeramente quemada por el sol y una expresión mezcla de ternura y preocupación. Él realmente quería que yo me sintiera cómoda, pero no entendía por qué no podía simplemente soltarme. Sí, repetí. Solo necesito un rato. Volvimos a la toalla. Marina y Diego ya estaban de vuelta secándose con una toalla grande. El agua está espectacular, dijo Marina. Lu, tenés que meterte. Le sonreí sin responder. En mi cabeza llena algo se había empezado a mover. Una pregunta incómoda, punzante. ¿Soy yo la que está mal? No me lo preguntaba con resentimiento. Me lo preguntaba con miedo. Miedo a estar anclada en ideas que ya no servían. O miedo a que, si las soltaba, dejara de ser yo. Esa tarde, bajo el sol y rodeada de cuerpos libres, empecé a sentir que algo en mí iba a cambiar. Pero todavía no sabía en qué dirección.
Pasaron varias horas. El sol bajaba lentamente y la playa se volvió más silenciosa. Algunas personas se habían ido, otras seguían en la arena, con esa calma tibia que solo aparece cerca del atardecer. Yo seguía ahí, en el mismo lugar, sin moverme demasiado, con el short y la remera puestos, sintiéndome como una nota disonante en una canción relajada. No era que estuviera mal, nadie me había dicho nada, ni me había mirado feo, pero había algo en el aire, una especie de expectativa muda que me hacía sentir cada vez más incómoda. Che, vamos a caminar un rato por la orilla, dijo Marina, ya vestida de nuevo con una camisa larga y suelta que apenas tapaba lo justo. Diego la siguió y Sebastián se levantó también. ¿Venís?, me preguntó. Dudé. No quería quedarme sola, pero tampoco quería caminar entre gente desnuda con esta mezcla de vergüenza y rigidez clavada en la nuca. Sí, dije sin pensarlo mucho. Nos pusimos en fila los 4, caminando despacio por la orilla. La espuma del mar nos mojaba los pies y el viento tenía esa temperatura perfecta que no sabes si es calor o fresco. Marina iba adelante, charlando animadamente con Diego. Yo iba al lado de Sebastián, en silencio. ¿De verdad estás bien?, me preguntó por tercera vez en el día. Suspiré. No sé. ¿Querés hablar? Number, o sea, no ahora. Él asintió sin insistir. Eso le reconozco, no me apuraba. Pero tampoco podía evitar que sus ojos me buscaran con esa mezcla de inquietud y frustración. Es que... empecé a decir sin mirar. No estoy acostumbrada a esto, a este nivel de exposición. No sé si me siento cómoda. No tiene que ver con los demás. Es algo mío. Lo sé. Y está bien. Solo pensé que capaz te servía salir un poco de la zona de confort. Esa frase me picó. Salir de la zona de confort, como si estuviera atrapada en una cárcel mental. Tal vez lo estaba. Pero eso no significaba que quisiera escapar de ella hoy. No se trata de confort, le dije. Se trata de límites. No sé si me gusta cruzarlos solo porque los demás pueden hacerlo. Nos detuvimos. Marina y Diego se habían adelantado bastante. Sebastián me miró serio por primera vez en el día. No quiero que te sientas mal, Lu, de verdad. Pero a veces siento que te escondes. No solo acá, en general. ¿Esconderme? Sí. Como si tuvieras miedo de que te vean. Esa frase me dolió. Porque tenía razón. Pero no por las razones que él creía. No respondí. Seguí caminando en silencio, esta vez sola. Me adelanté un poco, sintiendo que si seguía a su lado iba a explotar. A lo lejos vi a una mujer mayor, desnuda, sentada sobre una toalla. Leía un libro, tranquila, como si estuviera en el balcón de su casa. Su cuerpo era real. Arrugas, marcas, cicatrices. No tenía miedo de mostrarse, no tenía vergüenza. Y me di cuenta de que mi incomodidad no era con los demás, era conmigo misma. No sabía cómo estar en mi cuerpo. Nunca me habían enseñado, solo me enseñaron a taparlo, a cuidarlo, a protegerlo, pero no a habitarlo. Regresé a la toalla sin decir nada. Me acosté boca arriba con los ojos cerrados. Escuchaba las voces lejanas, el mar, alguna risa suelta. Sentí que Sebastián se sentaba a mi lado. No me habló. Solo apoyó su mano sobre mi hombro, suave. Me quedé así un rato largo. El sol bajaba. El día se terminaba. Y yo seguía en la misma lucha interna, pero con una sensación nueva. La de que algo se estaba quebrando. No sabía si era bueno o malo, pero se sentía real. El atardecer tenía ese color que a veces me parte al medio. Todo era cálido, como si el sol se estuviera despidiendo con cuidado. La luz bañaba los médanos, la arena y los cuerpos. Y yo seguía ahí, igual que horas atrás, sentada, vestida, con los pies enterrados en la arena, sintiendo que era una espectadora más de algo que no terminaba de entender. Sebastián estaba a mi lado en silencio. Marina y Diego jugaban a la orilla, salpicándose con el agua, como dos chicos que no tienen ni un gramo de vergüenza. Todo parecía tan liviano para ellos. Para mí, no. ¿Te querés meter al agua antes de que anochezca?, me preguntó Sebastián, bajito. Lo miré. No tenía esa expresión de presión ni de entusiasmo exagerado. Solo me lo preguntaba, como quien ofrece una puerta abierta.
Sí, dije sin pensar demasiado. Me levanté. Sentía las piernas un poco dormidas por estar tanto tiempo en la misma posición. Caminamos juntos hacia el mar, en silencio. El viento era más fresco ahora, pero no frío. Cuando llegamos a la orilla me detuve. Me di vuelta, miré hacia donde estaba la sombrilla. No había nadie cerca. Muy lejos, una pareja caminaba tomada de la mano. Más allá, otro grupo reía junto a una guitarra. Nadie miraba. Miré a Sebastián. Me sostuvo la mirada sin decir nada, solo me observaba. Y ahí, de golpe, lo decidí. Desaté el nudo del bikini. Primero la parte de arriba. La solté sintiendo el roce del aire en la piel. Luego, sin detenerme, bajé la parte de abajo y la dejé caer al suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de frío, de exposición. Estaba desnuda, completamente. El agua estaba a menos de 2 pasos. Pero en ese instante, quieta sobre la arena, me sentí vista. No por los demás, que ni siquiera me miraban. Me vi yo, como si una parte de mí, la más antigua, la más condicionada, me estuviera observando desde adentro, juzgando, preguntando, ¿qué estás haciendo? Avancé hacia el mar. El agua me envolvió con rapidez, cubriéndome hasta las caderas. Luego hasta el pecho, me sumergí. El frío me hizo jadear, pero también me despejó. Sentí una mezcla rara entre liberación y vacío. No, como si hubiera cruzado un puente que siempre había estado cerrando con candado, y ahora por fin lo había abierto. Sebastián se metió conmigo despacio, a mi lado. No intentó tocarme, solo nadó cerca, en silencio. Y ahí, flotando desnuda en el mar, miré el cielo, las primeras estrellas, y por un instante sentí paz. Pero duró poco, porque sin aviso la culpa volvió, como una ola inesperada que te golpea por detrás. Me vi desde afuera, otra vez. Me imaginé contando esto a mi madre, a mi yo de 15 años, a la chica que creció creyendo que el cuerpo era sagrado, no público, que hay cosas que no se muestran porque no se deben, porque hay algo en eso que se pierde, que se rompe, y me asusté. Salí del agua rápido sin decir nada. Caminé hacia la toalla con los brazos cruzados sobre el pecho, la piel mojada y helada. Busqué el bikini en la arena y me lo puse lo más rápido que pude. Primero la parte de abajo, después la de arriba, manos torpes, corazón acelerado. Me envolví en una toalla. Me senté. Sebastián me alcanzó otra sin hablar. No lloré. Pero lo sentí como si hubiera fallado. No sabía si a mí misma, a mis creencias o a la versión que quería ser. Marina pasó cerca, con el pelo mojado y una sonrisa tranquila. ¿Todo bien? Sí, dije, y era verdad. Y a la vez, no. Esa noche no hablamos del tema. Nadie lo mencionó. Pero en mi mente el momento se repetía una y otra vez. El cruce y el regreso. No me arrepentía, pero tampoco me sentía libre. Solo me sentía humana, dividida. Y por primera vez dispuesta a enfrentar esa división. Nunca se lo conté a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie de mi familia. Fue uno de esos momentos que se viven y luego se guardan en una parte del cuerpo que no sabes bien cómo nombrar, como una cicatriz invisible. No duele, pero sabes que está ahí. Después de ese día en la playa, volvimos a casa como si nada. Marina y Diego siguieron con sus vidas, con sus planes y sus fotos de verano. Sebastián también. No hablamos mucho del tema. Apenas una frase al pasar, una mirada en el semáforo. Fue como si los dos hubiéramos entendido que lo que pasó allá quedaba allá. Yo, en cambio, me lo traje puesto. Volví al trabajo, a mis horarios, a mis hábitos. Pero algunas noches, cuando apago la luz, me acuerdo. Me acuerdo de la arena en los pies, del agua tibia en la espalda, del momento exacto en que me saqué todo y del otro momento más silencioso en el que me lo volví a poner. No me arrepiento, pero tampoco estoy segura de volver a hacerlo. Fue extraño, fue liberador y confuso al mismo tiempo. Durante esos minutos en el agua, sin ropa, sin pretextos, sentí algo que no sé si llamarle libertad o simplemente vértigo. Y luego la culpa, la voz de fondo que me decía que había cruzado una línea que no debía cruzar. No me sentí otra persona, pero sí sentí que había tocado una versión de mí que no conocía.
Sebastián y yo seguimos juntos un tiempo más. Tuvimos otras salidas, otros fines de semana. No volvimos a hablar de playas nudistas. Tampoco se lo conté a mis amigas. Sentí que nadie lo iba nadie iba a entender del todo, que iban a juzgarme o a decirme que fue valiente o que fue una locura, pero no fue ninguna de esas cosas, fue solo mío. A veces me pregunto si lo hice para probar algo, a mí misma o a los demás, si fue por miedo a quedarme atrás o si fue en el fondo una forma de pelear con todo lo que me enseñaron, de decir yo también puedo aunque no esté segura de querer. Hoy, meses después, no tengo una conclusión. No tengo un discurso armado. Solo tengo ese recuerdo, tibio, extraño, incómodo y a veces hermoso. Como todos los momentos que nos cambian un poco, aunque sea en silencio. ¿Lo repetiría? No lo sé. Pero sé que por unos minutos fui parte de algo que siempre creí prohibido. Y salí intacta. Y a veces, cuando me baño y el agua me cae sobre los hombros, cierro los ojos y pienso en esa playa, en ese mar, en ese cruce. Y me permito no juzgarme, solo recordar.